El bebé de la empleada pobre gateó hasta la oficina del millonario. Él había dejado claro, ninguna interrupción durante la videollamada con un inversionista importante. La reunión era crucial, cada segundo contaba, hasta que algo pequeño cruzó la puerta entreabierta. ¿Un bebé en mi reunión? Y lo que el millonario decidió hacer, nadie lo esperaba. Mateo Ruiz había dado una instrucción clara esa mañana. Nadie debía acercarse a su oficina mientras durara la videollamada con Singapur. Nada de limpieza, nada de interrupciones, nada que pudiera generar el más mínimo ruido de fondo. Chen Wei era un inversionista meticuloso, de esos que analizan cada detalle, cada gesto, cada silencio incómodo, y Mateo no podía permitirse ni un solo error. 8 millones de dólares dependían de los próximos 40 minutos. 8 millones que consolidarían su posición como uno de los gestores de capital más agresivos de la Ciudad de México. Así que, cuando escuchó ese ruido suave en el pasillo, apenas perceptible pero innegable, algo en su mandíbula se tensó. Un roce, como si alguien arrastrara algo contra el piso de mármol. Mateo no desvió la mirada de la pantalla, pero sus dedos se detuvieron sobre el teclado por una fracción de segundo. Como puede ver en el análisis del tercer trimestre, continuó Chen Wei desde la pantalla central, ajustándose los lentes con precisión quirúrgica. La volatilidad del mercado asiático presenta tanto oportunidades como riesgos calculados. Mateo asintió, forzando su concentración de vuelta a los números. Las proyecciones eran sólidas, los márgenes de ganancia, impecables. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Pero entonces volvió a escucharlo, el mismo ruido. Más cerca esta vez, un roce rítmico, suave, como si alguien estuviera arrastrándose por el pasillo. Mateo sintió que la irritación le subía por la garganta como ácido. ¿Quién había ignorado su instrucción? ¿Sofía? ¿Alguno de los empleados del edificio? Fuera quien fuera, iba a tener una conversación muy clara sobre el significado de la palabra no interrumpir en cuanto terminara esa videollamada. Respiró hondo, controlando la rabia con la misma disciplina con la que controlaba cada aspecto de su vida, y volvió a enfocarse en Chen Wei. Señor Ruiz, ¿está de acuerdo con la estructura de pago que propongo? La voz de Chen Wei lo trajo de vuelta. Mateo parpadeó, revisando mentalmente la última parte de la conversación que apenas había procesado. Maldición. Por supuesto, respondió con la seguridad automática de quien ha cerrado cientos de tratos. La liquidez en 3 fases nos da el margen de maniobra necesario. Procedamos con los términos que planteó. Chen Wei asintió, aparentemente satisfecho. Mateo exhaló despacio. Todavía estaba en control. Todavía podía salvar esto. Pero el ruido no se detenía. Ahora era diferente. Ya no era un roce. Era un golpeteo suave, intermitente, como si alguien estuviera tocando algo contra el piso. Mateo apretó los dientes. Quienquiera que fuera, estaba justo afuera de su oficina, justo donde le había dicho a todos que no estuvieran. Enviaré los documentos finales a su equipo legal esta tarde, dijo Chen Wei. Espero tener respuesta antes del viernes. La tendrá, respondió Mateo. Su voz sonó tensa incluso para él. Chen Wei lo miró con esa expresión indescifrable que todos los inversionistas asiáticos parecían perfeccionar con los años. ¿Está seguro de que todo está bien por su lado, señor Ruiz? Parece distraído. Todo está perfecto, mintió Mateo, solo revisando las últimas cifras mentalmente. Chen Wei asintió lentamente, sin parecer del todo convencido, pero no insistió. Muy bien, entonces espero su confirmación final antes del cierre de mercados del viernes. Que tenga buen día, señor Ruiz. La pantalla se apagó. Mateo se quedó inmóvil por un segundo, mirando el reflejo de su propio rostro en el monitor oscuro. Tenía la mandíbula apretada, los hombros tensos. 8 millones de dólares. Casi lo había arruinado por culpa de una distracción estúpida. Se levantó de la silla con un movimiento brusco y caminó hacia la puerta de su oficina. El ruido había cesado, pero eso no importaba. Alguien había desobedecido una orden directa. Alguien había puesto en riesgo una negociación crucial, y Mateo Ruiz no toleraba ese tipo de incompetencia. Abrió la puerta esperando encontrar a Sofía con una escoba, o tal vez al encargado de mantenimiento del edificio, haciendo alguna reparación no autorizada. Lo que fuera, iba a dejarlo muy claro. En su casa, sus reglas no eran sugerencias, eran leyes. Pero cuando miró hacia el pasillo,
Lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Una bebé, sentada en medio del pasillo de mármol, vestida con un enterito rosa claro y calcetines blancos que no hacían juego. Tenía el cabello oscuro y rizado, apenas un mechón rebelde cayéndole sobre la frente, y estaba mirándolo directamente, sin llorar, sin hacer ningún ruido, solo mirándolo, con esos ojos enormes, oscuros, curiosos, como si Mateo fuera la cosa más interesante que hubiera visto en toda su corta vida. La bebé inclinó la cabeza hacia un lado y luego sonrió. Una sonrisa pequeña, torcida, que arrugó su nariz y mostró 2 dientes diminutos apenas asomándose. Mateo abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Su cerebro intentaba procesar la situación y fallaba estrepitosamente. Había una bebé en su penthouse, en su pasillo, a menos de 2 metros de distancia, y él no tenía ni idea de cómo había llegado ahí. ¿Qué fue lo único que logró articular? La bebé soltó un gorgoteo alegre, como si la voz de Mateo fuera una invitación a conversar, y extendió una mano regordeta hacia él. Sus deditos se abrían y cerraban en un gesto que claramente significaba «ven aquí». Mateo dio un paso atrás instintivamente. No sabía nada de bebés, nunca había cargado uno, nunca había querido estar cerca de uno. Los bebés eran caos ambulante, lloraban sin razón, necesitaban atención constante, convertían cualquier espacio ordenado en un desastre. Y, sin embargo, ahí estaba esa pequeña criatura, sentada en su pasillo como si fuera lo más natural del mundo, mirándolo con una confianza que lo desconcertaba por completo. «Sofía», llamó Mateo, sin apartar la vista de la bebé. Su voz sonó más alta de lo que pretendía, casi un grito. «Sofía». Silencio. Ninguna respuesta. Mateo sintió que el pánico empezaba a trepar por su pecho. ¿Dónde estaba su empleada doméstica? ¿Por qué había un bebé solo en medio del pasillo? ¿Y por qué esa bebé lo miraba como si lo conociera? «Sofía, necesito que vengas ahora mismo», volvió a llamar, esta vez con más urgencia. La bebé pareció interpretar su tono de voz como algo divertido, porque soltó una risita y comenzó a gatear hacia él. No era un gateo coordinado, más bien una combinación errática de arrastrar las rodillas y empujar con las manos, pero era decidido. Claramente tenía un objetivo, llegar hasta donde estaba Mateo. «No, no, no», murmuró Mateo dando otro paso atrás. «Quédate ahí, no te muevas». Pero la bebé no tenía ninguna intención de obedecer. Avanzaba con determinación, haciendo esos ruiditos suaves que los bebés hacen cuando están concentrados en algo. Mateo miró desesperadamente hacia el pasillo, esperando que Sofía apareciera de la nada y se hiciera cargo de la situación. Pero no había nadie. Solo él y esa pequeña criatura que cada vez estaba más cerca. Cuando la bebé llegó a sus pies, se detuvo y levantó la vista hacia él. Luego extendió ambos brazos hacia arriba, con las manos abiertas, en ese gesto universal que significa «cárgame». Mateo se quedó paralizado. «No», dijo en voz baja, más para sí mismo que para la bebé. «Esto no está pasando». Pero la bebé no bajó los brazos. Solo siguió mirándolo con esos ojos enormes, esperando, confiando, como si supiera con alguna certeza inexplicable que Mateo iba a hacer lo correcto. Y algo en esa mirada, algo en la forma en que esa pequeña criatura lo observaba sin miedo, sin juicio, sin expectativas más allá de ser sostenida, hizo que algo dentro de Mateo se rompiera. No fue un quiebre dramático, no fue una revelación repentina, fue algo más sutil, más peligroso. Fue la grieta en un muro que había pasado 36 años construyendo ladrillo por ladrillo. Lentamente, sin saber muy bien por qué lo hacía, Mateo se arrodilló frente a la bebé. Quedaron a la misma altura. Ella lo miró y él la miró de vuelta. «¿Quién eres?», preguntó Mateo en voz baja. La bebé respondió con un balbuceo incomprensible y volvió a extender los brazos. Y entonces Mateo Ruiz, el hombre que nunca cometía errores, el hombre que controlaba cada aspecto de su vida con precisión milimétrica, el hombre que había jurado que nunca se dejaría afectar emocionalmente por nada ni por nadie, hizo algo completamente inexplicable. Extendió los brazos y levantó a la bebé. Ella se acomodó contra su pecho, como si ese fuera exactamente el lugar donde debía estar, con la cabeza apoyada en su hombro y uno de sus puñitos aferrándose a la tela de su camisa. Pesaba casi nada, era cálida, y olía a talco y a algo dulce que Mateo no supo identificar. «Señor Ruiz»,
La voz de Sofía llegó desde el otro extremo del pasillo, quebrada, aterrorizada. Mateo levantó la vista y la vio ahí, pálida como un fantasma, con las manos cubriéndose la boca. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Yo lo siento tanto, señor. Yo no quería. Ana Sofía se me escapó. Yo solo fui un momento al baño y cuando regresé, ella ya no estaba, y yo... Su voz se quebró completamente. Mateo debería estar furioso. Debería despedirla en ese mismo instante. Debería exigir explicaciones, dejar claro que esto era inaceptable, que había violado su confianza y sus reglas de la manera más flagrante posible. Pero cuando abrió la boca para decir todo eso, lo que salió fue completamente diferente. ¿Ana Sofía?, preguntó con la voz extrañamente suave. Sí, señor. Mi hija. Tiene 8 meses. Sofía tragó saliva, preparándose para lo peor. Entiendo que quiera despedirme. Solo deme unos minutos para recoger sus cosas y... ¿Cuánto tiempo?, interrumpió Mateo. Sofía parpadeó, confundida. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo ha estado trayéndola sin que yo lo supiera? El silencio que siguió fue denso, pesado. Sofía bajó la vista. 3 meses, señor. 3 meses. 90 días de engaño. Mateo sintió que debería estar indignado, traicionado. Pero lo único que sentía mientras sostenía a esa bebé cálida contra su pecho era una curiosidad extraña, una pregunta que nunca pensó que se haría. ¿Por qué?, preguntó finalmente, y esa pregunta, simple y directa, fue el comienzo de todo. Sofía no supo qué responder a esa pregunta. No esperaba curiosidad, esperaba furia, desprecio, tal vez un ultimátum frío y profesional, pero no esa palabra tan simple, tan directa, pronunciada con una voz que sonaba casi humana. Se quedó ahí parada, con las manos todavía temblando, tratando de encontrar las palabras correctas mientras veía a su jefe, ese hombre que nunca le había dirigido más de 3 oraciones seguidas, sosteniendo a Ana Sofía como si no supiera muy bien qué hacer con ella, pero tampoco quisiera soltarla. «Porque no tengo con quién dejarla, señor», respondió finalmente Sofía, con la voz apenas audible. «No tengo familia aquí. Mi mamá vive en Oaxaca y ella está enferma. Mi hermana tiene sus propios hijos. Las guarderías cuestan más de lo que gano en una semana. Y yo necesitaba este trabajo. Necesitaba que usted no supiera». Mateo la miró en silencio. Ana Sofía se había quedado quieta contra su pecho, con la cabeza apoyada en su hombro y un puñito aferrado a su camisa. Podía sentir la respiración suave de la bebé, el peso cálido de su pequeño cuerpo. Era extraño, incómodo, y al mismo tiempo, algo en esa sensación le resultaba inquietantemente reconfortante. 3 meses, repitió Mateo, más para sí mismo que para Sofía. 3 meses trabajando aquí con una bebé escondida. ¿Dónde la dejaba? Sofía bajó la vista, avergonzada. En la lavandería, señor. Tengo una colchoneta pequeña, algunos juguetes que no hacen ruido. Ella es tranquila, casi nunca llora. Solo hoy, no sé qué le pasó. Creo que le están saliendo los dientes y... Su voz se quebró. Lo siento tanto. Sé que no hay excusa. Sé que le mentí. Mateo debería estar de acuerdo con esa afirmación. Debería sentirse traicionado. En su mundo, la honestidad era fundamental. Los contratos se cumplían, las reglas se respetaban y cualquier desviación de eso era inaceptable. Había despedido empleados por errores mucho menores. Había terminado relaciones profesionales por infracciones técnicas insignificantes. Pero mientras miraba a Sofía, viendo las ojeras bajo sus ojos, las manos agrietadas por el trabajo constante, la forma en que sus hombros temblaban ligeramente, no sentía rabia. Sentía algo más complejo, algo que no sabía nombrar. ¿Y los demás?, preguntó Mateo. ¿Quién más lo sabía? Sofía parpadeó, sorprendida por la pregunta. El portero, don Ramiro, la señora que limpia el lobby, Lupita, el chico de las entregas. Pero ellos nunca le dijeron nada porque me respetan. Saben que soy madre sola, saben que estoy haciendo lo que puedo. Mateo procesó esa información lentamente, así que no era solo Sofía, era todo un sistema silencioso de complicidad que operaba justo bajo sus narices, en su propio edificio, sin que él tuviera la menor idea. La gente que veía todos los días, que le saludaba con cortesía profesional, que mantenía su mundo funcionando sin problemas, todos sabían algo que él ignoraba completamente.
y en lugar de molestarse, en lugar de sentirse excluido o engañado, lo único que sentía era una curiosidad extraña sobre cómo había sido tan ciego. Ana Sofía se movió ligeramente en sus brazos, soltando un suspiro pequeño antes de acomodarse mejor contra su pecho. Mateo bajó la vista hacia ella. La bebé tenía los ojos cerrados ahora, las pestañas oscuras descansando sobre sus mejillas regordetas. Estaba quedándose dormida. Sobre él, un extraño completo que acababa de conocer hace 5 minutos. «No voy a despedirte», dijo Mateo de repente. Las palabras salieron antes de que pudiera procesarlas completamente. Sofía levantó la vista tan rápido que casi se marea. «¿Qué? No voy a despedirte», repitió Mateo, esta vez con más firmeza. «Pero necesito que me expliques cómo funciona esto, cómo has estado manejando la situación durante 3 meses sin que yo me diera cuenta». Sofía lo miró como si acabara de hablar en otro idioma. «Señor Ruiz, yo no entiendo». «Yo tampoco», admitió Mateo. Y era cierto, no entendía por qué no estaba furioso, no entendía por qué no había exigido que Sofía saliera de su penthouse inmediatamente. No entendía por qué seguía sosteniendo a esa bebé como si fuera lo más natural del mundo. Pero necesito entender, así que siéntate y explícame. Sofía dudó, mirando hacia la sala como si sentarse en presencia de su jefe fuera una transgresión tan grave como traer a su hija a escondidas. Pero Mateo ya estaba caminando hacia el sofá, moviéndose con cuidado para no despertar a Ana Sofía. Se sentó, y por primera vez en años no le importó que los cojines no estuvieran perfectamente alineados. Sofía lo siguió lentamente, sentándose en el borde del sillón individual con la espalda muy recta, las manos entrelazadas sobre su regazo. «Llego a las 7 de la mañana por la entrada de servicio», comenzó Sofía con voz temblorosa. «Ana Sofía siempre viene dormida. La pongo en la lavandería con su colchoneta, sus juguetes. Le doy de comer antes de que usted despierte. Trabajo mientras ella duerme o juega. A mediodía le doy otro biberón. A las 3 nos vamos». Nunca había salido de la lavandería. No sé cómo llegó hasta aquí. Mateo miró a la bebé dormida en sus brazos. «Gateó», dijo simplemente, «hasta mi oficina, en medio de la videollamada más importante de mi carrera». Sofía se encogió visiblemente. «Lo siento muchísimo, señor. Si hubiera arruinado su negocio por mi culpa, yo...» «No lo arruinó», la interrumpió Mateo. «Casi, pero no lo hizo». Hubo un silencio largo. Mateo podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido suave del aire acondicionado, la respiración tranquila de Ana Sofía. Todo lo demás era quietud. «¿Por qué no pediste ayuda?», preguntó Mateo finalmente. «¿Por qué no me dijiste que necesitabas tiempo libre para buscar una guardería o un horario diferente?» Sofía lo miró como si acabara de sugerir algo completamente absurdo. «Señor Ruiz, usted no es ese tipo de jefe. Usted tiene reglas, expectativas, no quiere complicaciones». Mateo abrió la boca para contradecirla, pero se detuvo, porque tenía razón. Eso era exactamente lo que él proyectaba, lo que había cultivado intencionalmente durante años. La imagen del hombre que no toleraba errores, que no aceptaba excusas, que mantenía todo bajo control porque cualquier desviación era una amenaza. Y funcionaba. En los negocios lo hacía temible, respetado. Pero aquí, en este momento, sosteniendo a una bebé que se había quedado dormida sobre él con una confianza que no merecía, esa imagen le parecía hueca, vacía. «Tienes razón», admitió Mateo. «No soy ese tipo de jefe, o no lo era. No sé». Sofía no dijo nada. Solo lo miraba con una mezcla de confusión y cautela. «Pero esto no puede seguir así», continuó Mateo. «No puedes seguir trayéndola a escondidas. Es peligroso. Para ella, para ti, para...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Para todos». «Lo sé», susurró Sofía. «Buscaré otra solución. Tal vez pueda...» «No», la interrumpió Mateo. «No voy a dejarte buscar otra solución sola. Vamos a encontrar una juntos». El silencio que siguió fue tan denso que Sofía pensó que había escuchado mal. «¿Juntos?» «Juntos», confirmó Mateo. «Pero necesito saber más, sobre tu situación, sobre lo que necesitas, sobre...» Miró a Ana Sofía, que seguía dormida, completamente ajena a la conversación que estaba determinando su futuro. Sobre ella. Sofía tragó saliva. «No entiendo por qué está haciendo esto, señor Ruiz». «Yo tampoco»,
admitió Mateo por segunda vez. Y era verdad, no entendía qué impulso lo había llevado a tomar a esa bebé en brazos. No entendía por qué no estaba furioso. No entendía por qué, en lugar de restaurar el orden y el control que siempre había sido su prioridad, estaba sentado en su sala con una bebé dormida sobre su pecho y haciendo promesas que no sabía si podría cumplir. Pero sé que no puedo simplemente despedirte y olvidar que esto pasó. No puedo. Se detuvo, buscando las palabras. No puedo fingir que no vi esto. Señaló a Ana Sofía con un gesto sutil de la cabeza. A ella. Sofía siguió su mirada. Cuando volvió a mirarlo, había lágrimas en sus ojos. Gracias, señor Ruiz. Mateo asintió, incómodo con la gratitud. No me agradezcas todavía. No sé qué vamos a hacer. Solo sé que algo tiene que cambiar. ¿Y su reunión?, preguntó Sofía de repente. ¿La de Singapur salió bien? Mateo miró su reloj. Tenía 3 correos sin leer de su equipo legal, probablemente confirmando los siguientes pasos del acuerdo. $8 millones esperando su firma. La inversión más grande de su carrera. Sí, respondió. Salió bien. Pero mientras lo decía, mientras sentía el peso cálido de Ana Sofía contra su pecho y veía las lágrimas de alivio en los ojos de Sofía, Mateo se dio cuenta de algo perturbador. Por primera vez en su vida profesional, ese acuerdo millonario no le parecía lo más importante que había pasado ese día. Y eso lo aterraba más que cualquier pérdida financiera, porque significaba que algo dentro de él estaba cambiando. Algo fundamental, algo que había mantenido cuidadosamente dormido durante 36 años. «Señor Ruiz», la voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. «¿Quiere que la lleve? Para que pueda volver a trabajar». Mateo miró a Ana Sofía. La bebé seguía profundamente dormida, con una mano aferrada a su camisa y la otra descansando sobre su pecho. Podía sentir los latidos de su corazón, pequeños y constantes, contra su cuerpo. «No», dijo finalmente. «Déjala dormir. Yo tengo tiempo». Mientras Sofía lo miraba con una expresión entre sorpresa y algo parecido a la esperanza, Mateo Ruiz se recostó contra el respaldo del sofá, sosteniendo con cuidado a esa pequeña criatura que había entrado gateando a su vida, y se preguntó qué demonios estaba haciendo, pero no la soltó. Y eso, de alguna manera, era lo más aterrador de todo. Los días que siguieron a ese martes fueron extraños para Mateo, no porque su rutina cambiara drásticamente, sino porque empezó a notar cosas que siempre habían estado ahí, pero que él había ignorado con éxito durante años, como el hecho de que Sofía llegaba exactamente a las 7:05 cada mañana, nunca a las 7 en punto como estipulaba su contrato, o que siempre traía 2 bolsas, una con productos de limpieza y otra, más pequeña, que ahora sabía contenía todo lo necesario para cuidar a una bebé durante 8 horas. O que cuando limpiaba la cocina lo hacía en completo silencio, sin poner música ni tararear como hacían otras personas. Silencio, siempre silencio, porque no podía arriesgarse a despertar a Ana Sofía, porque no podía llamar la atención, porque su supervivencia dependía de ser invisible. Mateo no había vuelto a mencionar la conversación que tuvieron, no había vuelto a preguntar sobre Ana Sofía ni sobre la situación de Sofía. Simplemente continuó con su vida como si nada hubiera pasado, yendo a la oficina, asistiendo a reuniones, cerrando acuerdos. Pero algo había cambiado, algo sutil que no podía definir. Ahora, cuando escuchaba ruidos suaves en la lavandería mientras trabajaba desde casa, no los ignoraba. Se descubría deteniéndose, conteniendo la respiración, esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía exactamente. Tal vez otro llanto. Tal vez otro momento en que Ana Sofía se escapara y gateara hasta su oficina. Tal vez otra oportunidad de sostenerla. Ese pensamiento lo perturbaba profundamente, porque Mateo Ruiz no era un hombre que buscara oportunidades para cargar bebés. No era un hombre que pensara en niños pequeños cuando debería estar concentrado en análisis financieros. Y sin embargo ahí estaba. El viernes por la tarde, 3 días después del incidente, Mateo salió temprano de una reunión. Su socio, Ricardo, lo había mirado extraño cuando canceló la cena con inversionistas potenciales alegando asuntos personales. ¿Asuntos personales?, había repetido Ricardo con incredulidad. ¿Tú? ¿Desde cuándo tienes asuntos personales? Mateo no supo qué responder. Solo se fue. Cuando llegó al penthouse eran las 2:30 de la tarde. Sofía todavía estaba ahí, terminando de limpiar los ventanales de la sala.
Se sobresaltó cuando lo vio entrar. «Señor Ruiz», dijo rápidamente, dejando el trapo que tenía en la mano. «No esperaba que llegara tan temprano. Si necesita que me vaya». «No», la interrumpió Mateo. «Quédate. Necesito hablar contigo». Vio cómo la tensión se apoderaba de los hombros de Sofía. Esa postura defensiva que ya le resultaba familiar, como si siempre estuviera esperando el golpe. «¿Hice algo mal?», preguntó Sofía con voz cautelosa. «No», respondió Mateo. «Al contrario, hice algunas llamadas. Investigué opciones». Sofía lo miró sin entender. «¿Opciones?». «Para Ana Sofía. Guarderías, centros de cuidado infantil, programas de apoyo». Mateo sacó su teléfono y le mostró una lista que había compilado durante los últimos 2 días. «Hay 3 guarderías cerca de aquí que tienen cupo disponible. 2 de ellas ofrecen subsidios para madres trabajadoras. La tercera tiene un programa de becas». Sofía miró la pantalla como si fuera algo peligroso. «Señor Ruiz, yo no puedo...». «No son tan caras como piensas», la interrumpió Mateo. «Con el subsidio, la más accesible costaría aproximadamente 2,000 pesos al mes, y si calificas para la beca de la tercera, podría ser incluso menos». Sofía tragó saliva. 2,000 pesos sigue siendo mucho para mí, señor. Después de pagar la renta, los servicios, la comida, el transporte, me queda muy poco. Mateo ya había anticipado esa respuesta. «Por eso voy a aumentar tu sueldo». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Sofía lo miró como si acabara de decir algo completamente absurdo. «¿Qué? ¿Voy a aumentar tu sueldo?», repitió Mateo. «Un 30%. Eso debería cubrir la guardería y dejar un margen para emergencias». Sofía abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido. Finalmente, encontró su voz. «No puedo aceptar eso». «¿Por qué no?». Porque usted no tiene que hacerlo. Porque yo le mentí. Porque tienes miedo de que haya algo más detrás», terminó Mateo por ella. Sofía bajó la vista, avergonzada, pero no lo negó. Mateo suspiró. «Mira, sé que esto es extraño. Sé que no soy conocido por mi generosidad. Sé que probablemente piensas que hay algún motivo oculto detrás de esto». Se pasó una mano por el cabello, buscando las palabras correctas. «Pero la verdad es que vi algo el martes, algo que no puedo ignorar. Vi a una mujer que está trabajando el doble que cualquiera, haciendo su trabajo impecablemente mientras cuida a una bebé en secreto, todo porque no tiene otra opción. Y vi a una bebé que merece algo mejor que pasar 8 horas escondida en una lavandería». Hizo una pausa, y me di cuenta de que tengo los recursos para cambiar eso. Así que voy a hacerlo. Sofía tenía lágrimas en los ojos otra vez. «No sé qué decir». «Di que sí», respondió Mateo simplemente. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Puedo preguntarle algo, señor Ruiz?». «Adelante. ¿Por qué está haciendo esto realmente? No me malinterprete. Estoy agradecida, pero usted no es así. Todos en el edificio hablan de lo exigente que es, de lo estricto, y de repente está ofreciéndome un aumento y ayudándome a buscar guardería para mi hija. ¿Por qué?». Era una buena pregunta. Una pregunta que Mateo se había hecho a sí mismo aproximadamente 100 veces en los últimos 3 días, y todavía no tenía una respuesta clara. «Honestamente, no lo sé», admitió. «Tal vez porque cuando Ana Sofía me miró ese día, algo en mí se detuvo, sintiéndose ridículo. No importa. El punto es que puedo ayudar y voy a hacerlo». Sofía lo estudió por un largo momento. «¿Puedo verla?», preguntó Mateo de repente. La pregunta sorprendió a ambos. Sofía parpadeó. «¿A Ana Sofía?». «Sí, si no es molestia». Sofía dudó, pero luego asintió lentamente. «Está durmiendo en la lavandería. Puedo traerla si quiere». «No», dijo Mateo. «Voy yo». Siguió a Sofía hasta la lavandería, un espacio que nunca había visitado en los 2 años que llevaba viviendo en ese penthouse. Era más grande de lo que imaginaba, con lavadora, secadora, estantes llenos de productos de limpieza y toallas dobladas con precisión militar. Y en un rincón, sobre una colchoneta delgada rodeada de almohadas para que no se cayera, estaba Ana Sofía, dormida boca arriba, con los brazos extendidos sobre la cabeza y la boca ligeramente abierta. Vestía un enterito amarillo con patitos estampados. Tenía un chupón a medio caer de los labios. Mateo se acercó despacio como si tuviera miedo de despertarla. Se arrodilló junto a la colchoneta y la observó. Era tan pequeña, tan vulnerable.
tan completamente ajena al hecho de que su existencia había desestabilizado por completo la vida cuidadosamente ordenada de un hombre que ni siquiera sabía su nombre hace una semana. «Tiene 8 meses», dijo Sofía en voz baja detrás de él. «Cumplió 8 meses el lunes pasado». «¿Siempre duerme así?», preguntó Mateo, como estrella de mar, completamente relajada. Sofía sonrió por primera vez desde que Mateo la conocía. Una sonrisa genuina, llena de amor maternal. Siempre, desde que nació. Le gusta sentirse libre. Mateo extendió la mano sin pensar y tocó suavemente uno de los pies de Ana Sofía. Era diminuto, cálido. Ella se movió ligeramente, frunciendo la nariz, pero no se despertó. «¿Dónde está el padre?», preguntó Mateo. No sabía por qué preguntó eso. No era asunto suyo, pero la pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Sofía se tensó visiblemente. Se fue cuando le dije que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser padre, que tenía planes, que un bebé no era parte de esos planes. Su voz era plana, desprovista de emoción, como si hubiera contado esa historia tantas veces que ya no le dolía, o tal vez dolía tanto que había aprendido a no sentir nada. «Lo siento», dijo Mateo. «No es tu culpa», respondió Sofía. «Es la mía, por confiar en la persona equivocada». «No», dijo Mateo con más firmeza de la que pretendía. «No es tu culpa. Él es un cobarde, y Ana Sofía es mejor sin él». Sofía lo miró sorprendida. «¿De verdad piensa eso?». «Sí», respondió Mateo sin dudar. «Cualquier hombre que abandona a su hijo no merece ser llamado padre». Ana Sofía eligió ese momento para despertar. Abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz, y miró directamente a Mateo. Por un segundo pareció confundida. Luego su rostro se iluminó con una sonrisa enorme, mostrando esos 2 dientes diminutos, y extendió los brazos hacia él, igual que la primera vez, como si lo reconociera, como si supiera que era seguro. «¿Quiere que la cargues?», dijo Sofía suavemente. «¿Puedo?», preguntó Mateo. Sofía asintió. Mateo levantó a Ana Sofía con cuidado. Ella se acomodó inmediatamente contra su pecho, haciendo ese sonido de satisfacción que los bebés hacen cuando encuentran exactamente donde quieren estar. Y Mateo, por segunda vez en una semana, sintió que algo en su pecho se apretaba. «Hola, pequeña», murmuró. Ana Sofía respondió con un balbuceo alegre y agarró su corbata con ambas manos. «Le caes bien», observó Sofía con una sonrisa. «Eso parece», respondió Mateo, y luego, sin saber muy bien de dónde venía el impulso, agregó: «Sofía, quiero que sepas que esto no es solo sobre el dinero o la guardería. Si necesitas algo más, si hay algo que pueda hacer para ayudar, quiero que me lo digas. ¿De acuerdo?». Sofía lo miró con los ojos brillantes. «¿Por qué es tan bueno conmigo, señor Ruiz?». «No lo entiendo». Mateo tampoco lo entendía. Pero mientras sostenía a Ana Sofía, sintiendo su peso cálido contra su pecho y viendo la gratitud cruda en los ojos de Sofía, se dio cuenta de algo. Tal vez no necesitaba entenderlo, tal vez solo necesitaba hacerlo. «Porque todos merecemos una oportunidad», dijo finalmente. «Y porque tal vez yo también necesito una». El lunes siguiente, Sofía llegó con Ana Sofía a las 7:05, como siempre. Pero esta vez no entró directamente por la puerta de servicio hacia la lavandería. Esta vez tocó el timbre de la entrada principal. Mateo abrió la puerta él mismo, algo que nunca había hecho. Normalmente dejaba que el sistema de seguridad del edificio manejara todo, pero hoy había esperado junto a la puerta, con una taza de café en la mano y una sensación extraña en el pecho que no supo identificar hasta que vio a Sofía parada ahí, con Ana Sofía en brazos envuelta en una manta rosa. Era anticipación. Estaba anticipando verlas. «Buenos días, señor Ruiz», saludó Sofía con cautela. Ana Sofía lo vio y comenzó a mover los brazos con entusiasmo, haciendo ese ruido agudo de alegría que los bebés hacen cuando ven a alguien que les gusta. Mateo sonrió sin darse cuenta. «Buenos días», respondió. «Pasen». Sofía entró, mirando a su alrededor como si nunca hubiera visto el lobby principal del penthouse, y probablemente no lo había hecho. Siempre había usado la entrada de servicio, manteniendo su presencia lo más discreta posible. Ahora estaba parada en el centro del espacio, sobre el mármol italiano que Mateo había importado de Carrara, bajo el candelabro de cristal que costó más que el salario anual de Sofía. Y por primera vez, a Mateo le pareció excesivo, innecesario. «Hablé con la directora de la guardería Arcoíris»,
dijo Mateo, dejando su taza de café sobre la mesa de entrada. La que tiene el programa de subsidios. Pueden recibir a Ana Sofía a partir del miércoles. Sofía lo miró con ojos enormes. ¿El miércoles tan pronto? Sí, completé los formularios preliminares y envié la información que me diste. Solo necesitan que vayas mañana para firmar los documentos finales y hacer el recorrido por las instalaciones. Señor Ruiz, yo... Sofía no terminó la frase. Simplemente se quedó ahí parada, sosteniendo a Ana Sofía, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No llores, dijo Mateo incómodo. No sabía qué hacer cuando las personas lloraban. Normalmente evitaba situaciones que pudieran llevar a ese tipo de respuestas emocionales. Lo siento. Sofía se limpió rápidamente las lágrimas. Es solo que... nadie ha hecho algo así por mí. Nunca. Mateo no supo qué responder a eso. Ana Sofía extendió los brazos hacia él, como había estado haciendo cada vez que lo veía últimamente. Y Mateo, sin pensarlo dos veces, la tomó en brazos. Se estaba volviendo un hábito peligroso, probablemente, pero no podía detenerse. ¿Qué hago mientras tanto?, preguntó Sofía. Con Ana Sofía, hasta el miércoles, tráela contigo, respondió Mateo, pero no a la lavandería. Instalé una sala de juegos. Sofía parpadeó. ¿Qué? Mateo señaló hacia el pasillo, la habitación que estaba vacía junto a la cocina. Hice que trajeran algunas cosas. Un corral, juguetes, una cuna portátil. No sé si es lo correcto. Nunca he comprado cosas para bebés, pero el vendedor dijo que era apropiado para su edad. Sofía lo siguió por el pasillo en completo silencio. Cuando llegaron a la habitación, se quedó paralizada en la puerta. El espacio que había estado vacío desde que Mateo compró el penthouse ahora estaba lleno de color. Un tapete de espuma cubría el piso. Un corral grande ocupaba el centro, rodeado de canastas con juguetes. Había una mecedora junto a la ventana, una cuna portátil en la esquina, un cambiador completamente equipado con pañales, toallitas, cremas. Incluso había un móvil musical colgando sobre el corral, con animalitos de peluche girando suavemente. «Esto es demasiado», susurró Sofía. «Es lo necesario», corrigió Mateo. «Y antes de que digas que no puedes aceptarlo, déjame aclarar algo. Esto no es solo para ti, es para ella». Señaló a Ana Sofía, que miraba todo con ojos enormes y curiosos. «Se lo merece». Sofía se cubrió la boca con una mano, tratando de contener el llanto, pero las lágrimas salieron de todas formas. Mateo se sintió completamente perdido. «¿Hice algo mal?», preguntó con preocupación. «¿Es muy exagerado? ¿Puedo devolver cosas si...?» «No», Sofía negó con la cabeza vigorosamente. «Es perfecto. Es solo que... no puedo creer que esto sea real». Ana Sofía comenzó a retorcerse en los brazos de Mateo, claramente queriendo bajar para explorar todos esos juguetes nuevos. Mateo la puso cuidadosamente sobre el tapete de espuma. La bebé inmediatamente gateó hacia el corral, agarrándose de los barrotes para ponerse de pie con piernas temblorosas. Mateo sintió una punzada de algo parecido al orgullo cuando la vio sosteniéndose sola. «Pronto va a caminar», comentó Sofía, limpiándose las lágrimas. «Lo sé», respondió Mateo, y luego se dio cuenta de lo extraño que sonaba eso, como si tuviera derecho a saberlo, como si fuera parte de su vida. «Señor Ruiz», dijo Sofía suavemente, «¿puedo preguntarle algo personal?». Mateo se tensó instintivamente. Preguntas personales significaban revelaciones personales, y él no hacía eso. «Depende de qué tan personal», respondió con cautela. «¿Por qué vive solo en esta casa tan grande? ¿No tiene familia?». Mateo miró hacia la ventana. Polanco se extendía ante él, lleno de edificios lujosos y vidas perfectamente curadas. «Tengo padres», dijo finalmente. «Viven en Guadalajara. Los veo una vez al año, en Navidad. Tengo un hermano menor que vive en Estados Unidos. Hablamos por mensaje tal vez una vez al mes». Hizo una pausa. «Y eso es todo. No tengo más familia». «¿Y amigos?». Mateo sonrió sin humor. «Tengo socios de negocios. Tengo contactos profesionales. Tengo personas con las que cierro acuerdos multimillonarios». Se encogió de hombros. «Pero amigos en el sentido real de la palabra, de personas que te conocen más allá de tu utilidad profesional. No, no tengo eso». «¿Por qué?». La pregunta era simple, directa y completamente imposible de responder honestamente. «Porque es más fácil así», dijo Mateo. «Porque las relaciones personales son complicadas, impredecibles, y yo...». Se detuvo,
consciente de que estaba a punto de revelar más de lo que pretendía. «Yo no manejo bien lo impredecible». Sofía lo miró con una expresión que Mateo no supo interpretar. «¿Sabe qué creo, señor Ruiz? Creo que usted maneja lo impredecible mejor de lo que piensa. Yo aparecí en su vida con una bebé escondida. Violé todas sus reglas. Interrumpí su reunión más importante. Y usted no me despidió. Me ayudó. Eso no suena como alguien que no puede manejar lo impredecible». Mateo no tenía respuesta para eso. Ana Sofía soltó un grito de alegría cuando descubrió que uno de los juguetes hacía sonidos al apretarlo. Se sentó en el tapete y comenzó a apretarlo repetidamente, fascinada por el resultado. «Ella lo quiere mucho», observó Sofía. «Eso es ridículo», respondió Mateo. «Apenas me conoce». «Los bebés saben», dijo Sofía con convicción. «Saben cuando alguien es seguro, cuando alguien es bueno. Ana Sofía no va con cualquiera, pero va con usted». Mateo miró a la bebé, que ahora estaba tratando de meter el juguete en su boca. «No sé nada de bebés», admitió. «No sé cómo cuidarlos, cómo entretenerlos, qué necesitan». «Nadie sabe hasta que aprende», respondió Sofía. «Yo tampoco sabía nada cuando nació Ana Sofía. Estaba aterrada. Pensé que iba a romperla o hacer algo mal. Pero aprendes, y ella te enseña». Hizo una pausa. «Si quiere aprender, quiero decir». Mateo no respondió inmediatamente, porque la verdad era que sí quería aprender. Quería saber por qué Ana Sofía hacía ese ruido específico cuando estaba feliz. Quería saber cómo calmarla cuando lloraba. Quería saber qué la hacía reír. Y eso era aterrador, porque Mateo Ruiz no se involucraba emocionalmente. No se permitía querer cosas que no podía controlar. «Tal vez», dijo finalmente. Era la respuesta más honesta que podía dar. Sofía sonrió. «Es un comienzo». Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Sofía llegaba por la entrada principal con Ana Sofía, instalaba a la bebé en la sala de juegos mientras trabajaba, y Mateo, cada vez con más frecuencia, encontraba excusas para trabajar desde casa, para pasar cerca de esa habitación, para escuchar la risa de Ana Sofía, para verla gatear, para, ocasionalmente, sostenerla cuando Sofía necesitaba hacer algo que requería ambas manos. El miércoles llegó más rápido de lo que Mateo esperaba. Sofía se presentó temprano, vestida con más cuidado que de costumbre, con Ana Sofía lista para su primer día en la guardería. «Estoy nerviosa», admitió Sofía cuando Mateo abrió la puerta. «Es normal», respondió Mateo, y luego, sin pensarlo, agregó: «¿Quieres que te acompañe?». Sofía lo miró sorprendida. «¿Acompañarme? ¿A la guardería?». «Sí, tengo la mañana libre. Puedo llevarte en el coche». Era mentira, tenía 2 reuniones programadas que había cancelado específicamente para esto, pero no lo mencionó. Sofía dudó. «No quiero quitarle su tiempo, señor Ruiz». «No me lo estás quitando», dijo Mateo. «Te lo estoy ofreciendo, hay una diferencia». El viaje a la guardería fue silencioso. Ana Sofía iba en el asiento trasero, en una silla de bebé que Mateo había comprado e instalado el día anterior, después de ver un tutorial en internet. Sofía miraba por la ventana mordiéndose el labio. «¿Y si llora todo el día?», preguntó de repente. «¿Y si no le gusta? ¿Y si las cuidadoras no la tratan bien?». «Entonces la sacas», respondió Mateo simplemente. «Y buscamos otra opción». El buscamos salió natural, como si fuera un hecho, como si esto fuera responsabilidad de ambos. Cuando llegaron a la guardería Arcoíris, Mateo aparcó el coche, pero no salió inmediatamente. «Sofía», dijo antes de que ella abriera la puerta, «vas a estar bien. Ana Sofía va a estar bien. Y si algo sale mal, estaré aquí». Sofía lo miró con los ojos brillantes. «Gracias, señor Ruiz, por todo». Mateo asintió. Y mientras veía a Sofía sacar a Ana Sofía del coche, mientras veía a esa pequeña familia de 2 enfrentar un nuevo capítulo juntas, se dio cuenta de algo fundamental. Ya no estaba ayudando porque podía, estaba ayudando porque quería. Porque en algún momento de la última semana, estas 2 personas habían dejado de ser simplemente su empleada doméstica y su hija. Se habían convertido en algo más, algo que Mateo todavía no sabía nombrar, pero algo que, por primera vez en su vida, no tenía miedo de descubrir. 3 semanas después de que Ana Sofía comenzara en la guardería, Mateo se descubrió haciendo algo que nunca había hecho antes: salir de la oficina a las 5 de la tarde. No a las 7, no a las 8, no después de revisar el último correo y confirmar el último número.
a las 5 en punto. Sus socios lo miraban como si hubiera perdido la cabeza. Ricardo incluso le preguntó directamente si estaba enfermo. No, respondió Mateo simplemente. Solo tengo otros compromisos. No explicó que esos compromisos consistían en llegar al penthouse antes de que Sofía recogiera a Ana Sofía de la guardería, solo para tener media hora con la bebé antes de que se fueran. No mencionó que esa media hora se había convertido en la parte del día que más esperaba, que era más importante que cualquier reunión, que cualquier cierre de acuerdo, que cualquier ganancia financiera, porque sus socios no lo entenderían. Y honestamente, Mateo tampoco estaba seguro de entenderlo completamente. Ese viernes, cuando llegó al penthouse, encontró a Sofía sentada en la sala con Ana Sofía en el regazo. La bebé tenía la cara roja y lágrimas corriendo por sus mejillas, llorando con esa intensidad desesperada que solo los bebés pueden lograr. ¿Qué pasó?, preguntó Mateo inmediatamente, dejando caer su maletín y acercándose. Le están saliendo más dientes, explicó Sofía meciendo a Ana Sofía con movimientos suaves. Está sufriendo mucho hoy. No quiso comer en la guardería, no durmió su siesta. Está exhausta, pero no puede dormir por el dolor. Mateo vio el agotamiento en el rostro de Sofía, las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. ¿Cuánto tiempo lleva llorando? 1 hora, admitió Sofía. He intentado todo, el gel para las encías, el juguete frío para morder, mecerla, cantarle. Nada funciona. Ana Sofía vio a Mateo y extendió los brazos hacia él, todavía llorando pero claramente queriendo que la cargara. ¿Puedo?, preguntó Mateo. Sofía asintió, pasándole a la bebé con cuidado. Mateo la sostuvo contra su pecho, sintiendo cómo temblaba con cada sollozo. «Shh», murmuró comenzando a caminar lentamente por la sala. «Ya sé, pequeña, duele, ¿verdad?» Ana Sofía se aferró a su camisa, presionando su carita caliente contra su cuello. El llanto no cesó inmediatamente, pero sí disminuyó un poco. Mateo siguió caminando, meciendo ligeramente con cada paso, murmurando palabras sin sentido, solo para que ella escuchara su voz. «Funciona», observó Sofía con sorpresa. «Le gusta cómo lo haces». «No estoy haciendo nada diferente», respondió Mateo. Pero eso no era completamente cierto. Había estado leyendo artículos sobre desarrollo infantil, libros sobre cuidado de bebés, foros donde padres compartían experiencias. Se sentía ridículo haciéndolo, como si estuviera estudiando para un examen sobre una materia que nunca había tomado. Pero quería saber, necesitaba saber. Después de 15 minutos de caminar y mecer, Ana Sofía finalmente se calmó. Su respiración se hizo más profunda, más regular. Mateo sintió cuando el peso de su cuerpo se volvió completamente flácido contra él. Estaba dormida. «Eres mágico», susurró Sofía con admiración. «No soy mágico», respondió Mateo en voz igualmente baja. «Solo soy persistente». Se sentó cuidadosamente en el sofá, manteniendo a Ana Sofía contra su pecho. Sofía se sentó a su lado, y por primera vez desde que Mateo la conocía, se recostó contra el respaldo del sofá con un suspiro de alivio. «Gracias», dijo simplemente. «De nada». Hubo un silencio cómodo. Ana Sofía dormía profundamente, ocasionalmente soltando esos suspiros pequeños que los bebés hacen. Mateo podía sentir su corazón latiendo contra su pecho. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sofía después de un rato. «Claro. ¿Por qué nunca te casaste? ¿Nunca quisiste tener hijos?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Mateo miró hacia la ventana, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa sobre la ciudad. «Hubo alguien», dijo finalmente. «Hace años. Se llamaba Valeria. Estuvimos juntos casi 3 años». Sofía esperó en silencio, dándole espacio para continuar. Ella quería casarse, quería hijos, quería construir una vida juntos. Mateo hizo una pausa, y yo le dije que no estaba listo, que necesitaba enfocarme en mi carrera primero, que había tiempo para eso después. Apretó ligeramente su agarre sobre Ana Sofía, como si necesitara anclarse a algo tangible. Ella esperó 1 año, luego otro, y finalmente me dio un ultimátum. O nos comprometíamos de verdad o terminábamos. «¿Y qué elegiste?», preguntó Sofía suavemente. «Elegí mi carrera», respondió Mateo. «Le dije que no podía darle lo que quería, que no estaba hecho para esa vida». Sonrió amargamente. Ella se casó 2 años después. Tiene 3 hijos ahora.
Vive en Querétaro con su esposo, que es profesor de literatura. La vi una vez en Facebook. Se ve feliz. ¿Te arrepientes? Mateo pensó en esa pregunta durante largo tiempo. Me arrepiento de haberla lastimado, dijo finalmente, pero no me arrepiento de la decisión, porque tenía razón. En ese momento yo no estaba hecho para esa vida. No sabía cómo ser lo que ella necesitaba. Miró a Ana Sofía dormida en sus brazos. Pero ahora me pregunto si el problema no era que no estaba hecho para eso, sino que tenía demasiado miedo de intentarlo. Sofía no dijo nada por un momento. Luego, gentilmente, comentó: «No pareces tener miedo ahora». Mateo la miró. «No, confirmó Sofía. «Te veo con Ana Sofía y no veo miedo. Veo a alguien que está aprendiendo a amar sin condiciones, sin expectativas, sin control». Mateo sintió que algo en su garganta se apretaba. «No sé si es amor», dijo con voz ronca. «No sé qué es esto que siento». «Yo sí lo sé», respondió Sofía. «Es exactamente lo que sentí la primera vez que sostuve a Ana Sofía. Ese momento de terror absoluto, mezclado con una certeza inexplicable de que harías cualquier cosa por protegerla. Cualquier cosa por verla feliz». Hizo una pausa. «Eso es amor, señor Ruiz, aunque nunca lo hayas sentido antes». Mateo no supo qué decir, así que simplemente se quedó ahí sentado, sosteniendo a Ana Sofía, mientras el sol se ponía completamente. Y por primera vez en su vida adulta, no pensó en el trabajo, no pensó en las inversiones pendientes, no pensó en los números que necesitaba revisar o las llamadas que debía devolver. Solo pensó en el peso cálido de esa bebé contra su pecho, y en la mujer sentada a su lado, que lo veía con una comprensión que nadie más había tenido nunca. «Sofía», dijo de repente. «Sí, deja de llamarme señor Ruiz, solo Mateo, llámame Mateo». Sofía lo miró sorprendida. «No sé si puedo. Sería muy informal. Por favor», la interrumpió Mateo, y había algo en su voz, algo vulnerable y honesto, que hizo que Sofía asintiera lentamente. «Está bien, Mateo». El nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más real, como si al usar su nombre de pila, Sofía hubiera cruzado una línea invisible que los separaba en empleador y empleada, convirtiéndolos en algo más. En amigos, tal vez, o en algo que Mateo todavía no sabía definir. Ana Sofía se movió ligeramente, frunciendo la nariz pero sin despertarse. «Debería llevarla a casa», dijo Sofía con pesar. «Ya es tarde y necesita dormir en su cuna». «Quédense», dijo Mateo antes de poder detenerse. Sofía parpadeó. «¿Qué? Quédense esta noche», repitió Mateo. «Tengo habitaciones de sobra. Ana Sofía está dormida. Si la mueves ahora probablemente se despierte y vuelva a llorar. Además, tú estás agotada». «Mateo, no puedo». «Sí puedes», la interrumpió Mateo. «Tienes ropa aquí de cuando limpiabas. Puedes ducharte, descansar, y mañana es sábado, así que no hay prisa». Vio la duda en los ojos de Sofía. «Solo estoy ofreciendo un lugar para dormir, nada más, para que ambas puedan descansar de verdad». Sofía miró a Ana Sofía, luego a Mateo, luego de vuelta a su hija. «¿Estás seguro?» «Completamente». Así fue como, por primera vez desde que Mateo compró ese penthouse, hubo otras personas durmiendo bajo su techo. Instalaron a Ana Sofía en la habitación de juegos, usando la cuna portátil. Sofía se duchó y se puso una de las camisetas de Mateo que le quedaba enorme. Y cuando ambos se aseguraron de que Ana Sofía estaba profundamente dormida, se sentaron en la cocina con té caliente, hablando en voz baja sobre nada y todo. Sofía le contó sobre su infancia en Oaxaca, sobre su madre que vendía tlayudas en el mercado, sobre su hermana que siempre fue la responsable, mientras Sofía soñaba con algo más grande. Mateo le contó sobre sus padres que nunca entendieron por qué eligió las finanzas en lugar de la empresa familiar de construcción. Sobre su hermano que huyó a Estados Unidos buscando libertad. Sobre años de construir un imperio profesional, mientras dejaba que su vida personal se marchitara por negligencia. «No suena como una vida feliz», observó Sofía. «No lo era», admitió Mateo, «pero era segura, predecible». Miró hacia la habitación donde Ana Sofía dormía. «Y ahora nada es predecible. Y extrañamente, es la primera vez en años que me siento vivo de verdad». Sofía sonrió. «Bienvenido al caos de vivir realmente». «¿Siempre es así?», preguntó Mateo. «Tan aterrador y tan hermoso al mismo tiempo». «Siempre», confirmó Sofía. «Desde el momento en que Ana Sofía nació, mi vida dejó de ser mía. Cada decisión,
La tomo pensando en ella. Cada sacrificio vale la pena si la veo sonreír. Sus ojos se suavizaron. Y sí, es aterrador, porque nunca sabes si lo estás haciendo bien, pero también es el propósito más claro que he tenido jamás. Mateo absorbió esas palabras. Propósito. Nunca había pensado en su vida en esos términos. Había pensado en metas, en objetivos, en indicadores de éxito, pero propósito era diferente. Era más profundo, más significativo. Creo que te envidio, dijo suavemente. Sofía lo miró sorprendida. ¿Envidiarme? ¿A mí? Pero tú tienes todo. Dinero, éxito, libertad. Tengo cosas, la corrigió Mateo. Pero tú tienes a alguien que da sentido a todo eso. Alguien por quien valdrías la pena levantarte cada mañana, aunque perdieras todo lo demás. El silencio que siguió fue denso con significado. Sofía lo miró de una manera que Mateo no supo interpretar. Había algo en sus ojos, algo que lo hizo sentir expuesto y visto al mismo tiempo. Mateo, dijo finalmente, ¿por qué haces todo esto realmente? No solo el aumento o la guardería. Esto, dejarnos quedarnos, cuidar a Ana Sofía, hablar conmigo como si fuera... Se detuvo, como si fuera tu igual, completó Mateo. Porque lo eres. Y porque... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque ustedes dos me recordaron que había olvidado cómo vivir, que había confundido existir con vivir, y que tal vez no es demasiado tarde para aprender la diferencia. Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas. No es demasiado tarde, susurró. Y en ese momento, sentados en la cocina a medianoche mientras Ana Sofía dormía en la habitación contigua, algo cambió entre ellos, algo fundamental y permanente. La mañana siguiente llegó con luz dorada filtrándose por las ventanas del penthouse. Mateo se despertó más temprano de lo habitual, no por alarma ni por hábito, sino porque escuchó risas suaves viniendo de la cocina. Se levantó, se puso una camiseta y caminó descalzo hacia el sonido. Lo que encontró lo dejó completamente inmóvil en el umbral de la puerta. Sofía estaba junto a la estufa, preparando huevos revueltos, tarareando una canción suave. Ana Sofía estaba en su silla alta nueva, la que Mateo había comprado pero nunca había visto usar, golpeando la bandeja con ambas manos y riendo cada vez que hacía ruido. La luz de la mañana las bañaba a ambas, creando una escena tan perfecta, tan llena de vida, que Mateo sintió que algo en su pecho se expandía dolorosamente. «Buenos días», dijo Sofía al verlo, con una sonrisa tímida. Llevaba puesta la camiseta que le había prestado anoche, que le llegaba hasta medio muslo, y tenía el cabello recogido en una coleta despeinada. Nunca la había visto así, tan relajada, tan en casa. «Buenos días», respondió Mateo, acercándose. Ana Sofía lo vio y soltó un grito de alegría extendiendo los brazos. Mateo se inclinó y la besó en la frente antes de sentarse junto a ella. Fue un gesto automático, natural, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Solo cuando vio la expresión en el rostro de Sofía, se dio cuenta de lo que había hecho. «Lo siento», dijo rápidamente. «No debí...» «No», lo interrumpió Sofía con voz suave. «Está bien, ella te quiere, y tú...» Se detuvo, como si no estuviera segura de si debía continuar. «Y yo también la quiero», terminó Mateo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y en el momento en que las dijo, supo que eran verdad. Sofía dejó la espátula y se giró completamente hacia él. «Mateo». «Lo sé», dijo él. «Sé que esto es complicado. Sé que técnicamente eres mi empleada y que hay toda una dinámica de poder problemática aquí, y que probablemente debería mantener distancia profesional». Se pasó una mano por el cabello, frustrado. «Pero no puedo seguir fingiendo que esto es solo sobre ayudar a alguien que lo necesita, porque dejó de ser eso hace semanas». Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos, sin decir nada. «Pienso en ustedes todo el tiempo», continuó Mateo. «En el trabajo, en reuniones, cuando debería estar concentrado en números y proyecciones. Pienso en si Ana Sofía durmió bien, en si comió suficiente en la guardería, en si tú descansaste lo necesario. Pienso en llegar a casa solo para verlas. Y ayer, cuando les pedí que se quedaran...» Se detuvo mirándola directamente a los ojos. No fue solo porque Ana Sofía necesitaba dormir, fue porque no quería que se fueran, porque por primera vez en años, este lugar se sintió como un hogar. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. «No puedo creer que esto esté pasando», susurró. «Hace un mes estaba escondiendo a mi hija en una lavandería.
rogando que no llorar para no perder mi trabajo. Y ahora estás parada en mi cocina llorando mientras yo te confieso que me enamoré de ti y de tu hija, terminó Mateo con una sonrisa temblorosa. Sí, la situación es bastante surrealista. Sofía soltó una risa que era mitad sollozo. No sabes lo que dices. Soy madre soltera, tengo deudas. Vivo en un departamento del tamaño de tu sala de juegos. No tengo nada que ofrecerte. Tienes todo que ofrecerme, la corrigió Mateo, levantándose y acercándose a ella. Me ofreciste una razón para vivir en lugar de solo existir. Me mostraste lo que significa tener propósito. Me enseñaste que el control no es lo mismo que la felicidad. Tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. Y me diste la oportunidad de amar sin miedo. Tengo tanto miedo, admitió Sofía. ¿De qué? De que esto sea temporal, de que te despiertes un día y te des cuenta de que cometiste un error, de que Ana Sofía y yo seamos solo una fase, algo que necesitabas para llenar un vacío, y que cuando ese vacío se llene con otra cosa, ya no nos necesites. Mateo negó con la cabeza firmemente. Sofía, mírame, tengo 36 años. He pasado toda mi vida adulta evitando exactamente esto, evitando sentir, evitando comprometerme, evitando cualquier cosa que pudiera hacerme vulnerable. Y sí, ustedes llenaron un vacío, pero no uno que pueda llenarse con otra cosa. Es un vacío con forma específica, con la forma de una bebé que me roba las corbatas y una mujer que me hace querer ser mejor de lo que soy. Sus manos temblaban ligeramente sobre el rostro de Sofía. Esto no es temporal. Esto es lo más permanente que he sentido en mi vida. Sofía cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. No sé cómo hacer esto. No sé cómo tener una relación real. Mi única experiencia terminó con el padre de Ana Sofía abandonándome, y la mía terminó con Valeria dejándome porque tenía demasiado miedo de comprometerme, respondió Mateo. Así que ninguno de los dos sabe lo que está haciendo, pero podemos aprender juntos. Abrió los ojos de Sofía con los pulgares, haciendo que lo mirara. ¿Qué dices? ¿Quieres intentarlo? Sofía lo miró durante un largo momento. Mateo podía ver el conflicto en sus ojos, el miedo luchando contra la esperanza, y luego, lentamente, ella asintió. Sí, susurró. Quiero intentarlo. Mateo sintió que el alivio lo inundaba tan completamente que casi lo marea. Se inclinó rozando su frente contra la de Sofía. Gracias, murmuró, por darme esta oportunidad, por confiar en mí. Ana Sofía eligió ese momento para soltar un grito impaciente, claramente molesta de que la hubieran ignorado durante toda la conversación emotiva. Ambos se rieron, rompiendo la tensión. Mateo se acercó a la silla alta y levantó a Ana Sofía en brazos. ¿Celosa, pequeña?, preguntó con cariño. Ana Sofía respondió agarrando su nariz con ambas manos. Sofía los miró a ambos, y su expresión se suavizó completamente. «Te ama», dijo. «Y yo la amo a ella», respondió Mateo sin dudar. Luego miró a Sofía con esos ojos oscuros, llenos de algo tan honesto que la dejó sin aliento. «Y te amo a ti». Sofía se cubrió la boca con ambas manos, tratando de contener un sollozo. «Yo también te amo», logró decir. No sé cuándo pasó exactamente, si fue cuando compraste todos esos juguetes, o cuando te quedaste despierto toda la noche investigando sobre bebés, o cuando dijiste mi nombre por primera vez sin el señora adelante, pero pasó, y es real. Mateo cerró la distancia entre ellos, con Ana Sofía todavía en brazos, y besó a Sofía suavemente. Fue un beso dulce, prometedor, lleno de todas las cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir con palabras. Ana Sofía, atrapada entre ellos, soltó una risita y aplaudió como si entendiera exactamente lo que estaba pasando. Cuando se separaron, Sofía preguntó, «¿Y ahora qué?» «Ahora», dijo Mateo, «dejamos que los huevos se quemen mientras desayunamos cereal con Ana Sofía. Luego tal vez vayamos al parque, o nos quedemos aquí jugando en la sala, o simplemente existamos juntos, sin planes perfectos, sin control absoluto». Sonrió. «Solo nosotros tres descubriendo cómo funciona esto». «Suena aterrador», admitió Sofía. «Suena perfecto», corrigió Mateo. Y mientras Sofía apagaba la estufa y rescataba los huevos medio quemados, mientras Ana Sofía reía en los brazos de Mateo, mientras los tres se acomodaban en la mesa del desayuno como si fuera la cosa más natural del mundo, Mateo se dio cuenta de algo fundamental.
Había pasado 36 años construyendo una vida perfecta en papel, una carrera impecable, un penthouse lujoso, una cuenta bancaria que la mayoría solo podía soñar, pero había estado completamente vacío. Porque la perfección no significa nada sin alguien con quien compartirla. El éxito no importa si vuelves a una casa silenciosa cada noche, y todo el dinero del mundo no puede comprar el sonido de una bebé riendo o la calidez de una mujer que te mira como si fueras suficiente exactamente como eres. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía, notando su expresión distante. En que soy el hombre más afortunado del mundo, respondió Mateo honestamente. Sofía se rió. Eres un tonto. Yo soy la afortunada aquí. Entonces somos dos tontos afortunados, concedió Mateo. Ana Sofía golpeó la mesa con su cuchara de plástico, como si estuviera de acuerdo con el veredicto. Los días que siguieron fueron diferentes. Mateo no dejó su trabajo, pero dejó de vivir para él. Empezó a salir temprano, a declinar reuniones que podían esperar, a priorizar momentos sobre dinero. Sofía dejó de ser solo su empleada doméstica. Seguía limpiando el penthouse, pero ahora lo hacía como parte de su hogar compartido, no como una obligación laboral. Y Ana Sofía creció en un ambiente lleno de amor, con dos personas que la adoraban y que estaban aprendiendo a amarse mutuamente. No fue perfecto. Hubo discusiones sobre límites, sobre expectativas, sobre cómo manejar su relación frente a los demás. Hubo momentos de inseguridad, de miedo, de preguntarse si estaban cometiendo un error. Pero siempre volvían al mismo lugar, a la certeza de que esto, lo que tenían juntos, valía más que cualquier perfección planificada. Una noche, 3 meses después de ese primer beso en la cocina, Mateo estaba sentado en el sofá con Ana Sofía dormida sobre su pecho. Ya casi caminaba sola ahora, aunque todavía se tambaleaba como un pequeño marinero borracho. Sofía estaba acurrucada a su lado, leyendo un libro. La televisión estaba apagada. No había música. Solo el sonido de la respiración tranquila de Ana Sofía y el ocasional pasar de página. ¿Sabes qué?, dijo Mateo suavemente. ¿Qué?, preguntó Sofía sin levantar la vista del libro. Solía pensar que el silencio era lo más valioso que tenía. Ese silencio controlado, predecible, vacío. Miró a Ana Sofía, luego a Sofía. Pero este silencio es diferente. No está vacío. Está lleno de ustedes. Y es infinitamente mejor. Sofía cerró el libro y lo miró con esos ojos que ahora conocía tan bien. Te amo, Mateo Ruiz. Y yo te amo, Sofía Soto, respondió Mateo. A ti y a esta pequeña que cambió mi vida gateando hasta mi oficina. Ana Sofía suspiró en sueños, acomodándose mejor contra su pecho. Y Mateo supo, con una certeza absoluta, que nunca había sentido sobre nada en su vida. Que había encontrado exactamente lo que había estado evitando durante todos estos años. Había encontrado su hogar, no en el penthouse de lujo en Polanco, no en su carrera brillante o su cuenta bancaria envidiable, sino en dos personas que le enseñaron que vivir de verdad significa abrirse al caos hermoso del amor. Y mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, mientras Ana Sofía dormía en sus brazos y Sofía se acurrucaba contra su costado, Mateo cerró los ojos y simplemente existió en ese momento perfecto e imperfecto, porque al final eso era todo lo que necesitaba: amor, familia, propósito, y la valentía de aceptar que la mejor versión de su vida nunca estuvo en sus planes perfectamente trazados, sino en lo inesperado, lo incontrolable, lo absolutamente real. Este era su final feliz, y también su nuevo comienzo.